El segundo episodio de la serie My Name is Farah. La entrada de Tahir en su casa para matar a Farah. Karimsa disparó e hizo una remesa. La tercera parte retomó donde lo dejó. Farah estaba a punto de abrazar a su hijo despedido y llevárselo cuando se encontró con Tahir, que se había colado en la casa. Farah le pidió ayuda desesperadamente a Tahir para llegar al hospital. Tahir dejó de lado su propósito y no rechazó la petición de Farah. Mientras conducíamos en el auto, Tahir le preguntó a Farah a qué hospital quería ir. Farah seguía indecisa, su hijo estaba en una mala situación. Es por eso que acepto su ayuda para el tratamiento. Vayamos al hospital que has determinado. Tahir llevó a Farah y a su hijo al hospital, donde Karimsa recibió tratamiento de emergencia, pero su fiebre no se redujo. Farah también era médico. Tenía que encontrar una cura para su hijo. Pensó en llenar una bañera con hielo. Inmediatamente se preparó la bañera llena de hielo, y Farah le dijo a su hijo medio inconsciente que se iba a meter en el agua fría. Karimsa sonrió a su madre y le pidió que cantara una canción. La madre y el hijo entraron juntos en el agua fría. Karimsa tembló. Farah no pudo soportar el sufrimiento de su hijo y no pudo contener las lágrimas. Le cantó a su hijo su canción favorita. Tahir estaba viendo a Farah y a su hijo luchar detrás del cristal y sonreírles. Estaba asombrado de lo que vio. Finalmente, el fuego de Karim cayó, y Farah fue detrás del vidrio al lado de Tahir. Farah estaba temblando. Tahir dijo, ven, déjame comprarte algo caliente. Gracias a ti. Karimsa lo está haciendo bien. El médico se encargará del resto. Farah estuvo de acuerdo, los dos bajaron a tomar un café. Al principio se quedaron en silencio y luego Tahir preguntó, ¿la canción que cantaste era persa? Farah dijo que sí. Tahir preguntó el significado de la canción y Farah dijo que era solo una canción y la pasó. Farah seguía temblando. Al darse cuenta de esto, Tahir se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Farah. Farah quedó impresionada pero no lo mostró, así que se acercó a su hijo. Tahir se acercó a Farah, que estaba mirando a su hijo desde detrás de la ventana. Farah le devolvió la chaqueta a Tahir y luego comenzó a explicar el significado de la canción. Cuando terminó la conversación, la enfermera vino y le pidió a la niña ropa limpia. Farah dijo que podía sacarla de la casa a toda prisa. Tahir dijo, te llevaré a casa y te traeré de vuelta. Cuando los dos salían del hospital, sonó el teléfono de Farah. La persona que llamó fue el comisionado Mehmet. Farah se sorprendió, Tahir estaba asustado porque estaba a su lado. Farah le dijo al comisionado que estaba trabajando y que no estaba disponible y colgó. Tahir se acercó a Farah y lo interrogó con los ojos. Farah dijo temerosamente, ¿fue Gonul quien llamó? Se preguntó. Dije que estaba trabajando, que no estaba disponible, que lo cerré. Apagué mi teléfono y puedes quedarte. Tahir tomó el teléfono de Farah, pero el hecho de que fuera vecino del comisionado Mehmet y su familia lo hizo chillar. Se subieron al auto, y cuando avanzaron un poco, Tahir preguntó, ¿es esta la primera vez que Karimsa ha sido así? Farah dijo, no, sobrevivió peor. Tahir es un chico fuerte. Le gusta luchar. Si algo te sucediera, ¿quién podría encargarse de ello? ¿Tienes un padre, un hermano o un amigo? Preguntó. Farah no pudo entender estas preguntas y dijo, no hay nadie que pueda cuidar mejor de mi hijo que yo. No tiene padre, nadie. Si algo me sucede, mi hijo no podrá vivir. Tahir se enojó. Dijo, mantendremos vivo a tu hijo, pero morirás, y rompió el volante hacia el área boscosa. Farah suplicó y lloró en el camino, diciendo si me matas, mi hijo también morirá, pero Tahir no escuchó a Farah. Cuando Farah se dio cuenta de que no podía convencer a Tahir, dijo, déjame ver a mi hijo por última vez. Permítanme despedirme de él. Déjame besarlo y olerlo. Le diré que me voy a ir. Tahir se negó tampoco, sacó a Farah del auto, sacó su arma y apuntó a Farah. Farah dijo, tu anciano quería que me mataras. Dijo que viva el niño y mate a la mujer. Viniste a mi casa anoche para matarme. Ayer me llevaste a casa para limpiar. Ibas a deslizar mi pie y tirarme por la ventana, pero no lo hiciste. Porque todavía tienes un lado humano. Mira, ya no puedo hablar. Me convertí en socio de tu crimen, limpié la sangre del hombre que mataste. Llévame de vuelta allí si quieres grabarme en vídeo. Digo que lo limpié, lo admito. ¿Tienes pruebas? Nunca diría una palabra sobre ti, pero no me lastimes. Tahir dijo que si tienes fe, trae testimonio. Tahir llegó al hospital con Karim y saludó. Karim preguntó por su madre, y Farah entró en la habitación por detrás. Tahir le había perdonado la vida a Farah. Farah derramó lágrimas de alegría cuando se reunió con su hijo. Le habló maravillosamente a su hijo. Cuando Tahir salió del hospital, Farah corrió tras él. Farah dijo, ¿qué me va a pasar, Tahir? ¿Moriré? Está bien, estoy vivo ahora, pero ¿cómo sé que nadie más completará el trabajo que dejaste sin terminar? Haré lo que quieras para confiar en mí, pero entiendes que puedo morir. Ahora me dirás lo que sucederá. No puedes irte sin responder a eso. Tahir se acercó a la cara de Farah y dijo, ¿me estás desafiando?
Mi hombre está allí, no te desviarás de su palabra, dijo, y se fue. Adam y Farah permanecieron en el hospital. Cuando el médico salió del lado de Karimsa, puso su teléfono sobre la mesa. Al darse cuenta de esto, Farah tomó en secreto el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Farah le dijo al hombre que esperaba a su cabeza que iba al fregadero. Farah entró en el fregadero, cerró la puerta. El padre de Gonul y Mehmet, el excomisionado Orhan, llamó al hombre, pero Perihan, a quien no le gustaba Farah, abrió el teléfono, regañó a Farah y colgó. Farah luego volvió a llamar al teléfono y envió una grabación de audio. Si algo me sucede, Ali Ghalib Akhnk es responsable. Fui testigo de un asesinato. Sé quién mató al oficial de policía, dijo, y salió del fregadero. Fue en este momento que el hombre de Tahir, Mehmet, se enteró de que el comisionado había venido al hospital a recoger a Farah. Tan pronto como sacaron a Farah, la agarraron del brazo y salieron corriendo del hospital. Pusieron a Farah en un coche, que se movía demasiado rápido. El comisionado también estaba persiguiendo el auto. Comenzó una persecución. El comisionado interceptó el automóvil que estaba siguiendo, condujo el automóvil, abrió la puerta y dentro estaba Seville, que había huido de Irán con Farah. El comisionado arrestó a Seville esa noche como el limpiador que limpió la sangre. Llevaron a Farah al lugar de Tahir. Farah bajó las escaleras con Tahir. La vista que encontró fue terrible. Muchos hombres fueron heridos de bala en el lugar. Todos estos hombres vivirán. Esa es mi condición. Vas a ser nuestro médico. Farah miró a su alrededor con horror. Estos hombres tuvieron que ser llevados al hospital, pero no habría hospital. Farah preparó una lista de suministros, inmediatamente preparó un ambiente estéril y dio primeros auxilios a todos los hombres. Todos estaban vivos. Mientras tanto, el hombre de Tahir filmó a Farah. Farah ahora era cómplice, no podía hablar en absoluto. Tahir se había asegurado de esto. Farah finalmente suturó la herida de Tahir. Las profundas heridas en el cuerpo de Tahir llamaron la atención de Farah. Farah dijo, comillas, ¿qué me pasará ahora? ¿Me perdonaste la vida?, preguntó. Tahir dijo, déjame llevarte con tu hijo, y sonrió. Cuando Farah y Tahir llegaron al hospital, Gonul también estaba allí. Farah se sorprendió y preguntó por qué y cómo estaba aquí. El médico del otro hospital llamó. Los procedimientos de traslado de Kerim se llevaron a cabo a este hospital. Pidieron informes. Me preguntaba si vendría. A Tahir no le gustó mucho. Hubo momentos tensos. Tahir dijo después de permanecer en el hospital por un tiempo que me voy. Farah corrió tras Tahir, esta vez rogándole a Gonul que no hiciera nada. Tahir estaba enojado. Farah todavía no sabía qué le pasaría, así que volvió a hacer las mismas preguntas. Tahir dijo, voy a Ali Ghalib Akhnk. Diré que no quiero que mueras. Veamos cuánto tengo que decir. De esta manera, aprenderé esto. Farah pensó en la grabación de audio que había enviado. Le dijo a Gonul que se fuera a casa inmediatamente y comprara ropa limpia a Kerim. Se fueron a casa con esta excusa. Primero, subieron a la casa de Gonul. Farah tomó en secreto la grabación de audio dentro del teléfono y la guardó en su bolsillo. En este momento, Perihan vino y comenzó a gritarle a Farah lo que secretamente habías puesto en tu bolsillo. Farah dijo que no soy una ladrona, que quería salir de la casa. En ese momento, llegó el comisario Mehmet. Ante la insistencia de todos, Farah bebió una taza de té. Después de beber su té, quería levantarse. Mehmet insistió en Farah y me dijo que te dejara en el hospital. Los dos bajaron las escaleras y comenzaron a tirar de Mehmet para la pregunta en sus pies. Farah estaba enojada. Sí, estoy huyendo de ti. Tahir nos ayuda a mi hijo y a mí. Les salvé la vida y ellos dieron la vida de mi hijo a cambio. No me importa si sé lo que hacen. Me interesa el bien que me hacen. Estoy huyendo de ti porque no quiero que el bien que hicieron se eche a perder. Mehmet no pudo decir nada. Tahir Ali fue a Ghalib y le dijo que no había matado a Farah y que no quería que muriera. Sacó su teléfono, mostrando cómo Farah salvó las vidas de los hombres heridos que trabajaban para ellos. Dijo que Farah hizo un juramento de lealtad con este vídeo. Ali Ghalib dijo, pensaré en esta decisión y ustedes lo descubrirán cuando yo decida. Al día siguiente, Farah llevó a Karim a casa. Karim quería jugo de naranja. Farah no pudo cerrar la puerta en su camino a la tienda de comestibles, dejando la puerta abierta. Después de que Farah tomó las naranjas de la tienda de comestibles, un automóvil se detuvo junto a él y obligó a Farah a subir al automóvil. Los hombres de Ali Ghalib llevaron por la fuerza a Farah a una casa. Tahir no estaba al tanto de esta situación. Ali Ghalib, sus hombres y Tahir se reunieron en una habitación. Ali Ghalib dio la orden y le dijo a Farah que entrara en la habitación. Farah entró. Tahir se sorprendió. Mientras tanto, mientras la puerta permanecía abierta, Mehmet entró en la casa del comisionado Farah y comenzó a conversar con Kerimsa. Mehmet hizo que Kerim hablara dulcemente. Descubrió lo que quería. Orhan escuchó la grabación de audio en el teléfono. La grabación fue la presentación de Farah. Farah lo había confesado todo. Ali le dijo a Ghalib: Farah, la caridad es
Innata. Querías mostrarnos lealtad después. También has confundido mucho a Tyr. Pero la lealtad no se muestra de esa manera. Se acercó a Farah, sacó su arma, apretó el gatillo. Tanto Farah como Tyr tenían miedo. Ali Ghalib sostuvo el arma en la mano de Farah, exigiendo que matara al hombre que sabía que lo había traicionado. Farah estaba temblando, dijo que no podía hacerlo, que no era una asesina. Ali Ghalib gritó que lo harás. Farah continuó temblando. Tyr, que ya no podía soportar el tormento de Ali Ghalib, sacó su arma y mató al hombre que se suponía que Farah debía matar. Ali Ghalib miró al revés a Tyr. Así es como el episodio hizo su final.